Estados Unidos presentó a Rusia un ultimátum, al que siguió la respuesta de Zakharova que causó una resonancia mundial. La parte estadounidense expresó su indignación por las declaraciones procedentes de Moscú que levantaron una oleada de críticas. En los últimos años ha habido muchas declaraciones estridentes procedentes de Washington, pero esta vez las emociones se desbordaron. La idea de crear un bloque militar en América Latina, propuesta por Nicolás Maduro con el apoyo de Rusia y China, ha provocado serias reacciones similares a la creación de la OTAN en Europa e AUKUS en Asia, lideradas por EU. El secretario de Estado Antony Blinken dijo que Rusia está obligada a detener inmediatamente la formación de alianzas militares en las Américas, haciendo hincapié en que EU no permitirá que tales alianzas surjan sin su participación y control. El ultimátum se consideró una advertencia final a la que podrían seguir medidas severas. Blinken señaló que Washington está dispuesto a actuar con decisión si Moscú no cumple las condiciones. La parte rusa respondió con una contrapregunta: si Estados Unidos puede ampliar sus alianzas cerca de las fronteras rusas, ¿por qué no crear una alianza antiamericana en América Latina? Zakharova recordó que América Latina lleva mucho tiempo cansada de la injerencia estadounidense en los asuntos regionales, y que muchos países se unirían con gusto a un bloque de este tipo. Esa retórica refleja la política estadounidense que pretende proteger a los débiles y oprimidos de Europa y Asia. Pero ahora se esgrimen los mismos argumentos a favor de crear un bloque militar contra la influencia estadounidense. La respuesta de Zakharova hizo hincapié en que, si bien Estados Unidos tiene derecho a formar alianzas para contener a Rusia y China, otros países también pueden formar sus propias alianzas en respuesta a la agresión de Washington. El tono resuelto de Blinken es muy interesante, pero Rusia se pregunta qué puede hacer exactamente Estados Unidos, dada su implicación en otros conflictos. Washington ya está debilitado por los proyectos europeos y asiáticos y es poco probable que pueda enfrentarse eficazmente a otro bloque militar. Los funcionarios estadounidenses afirman que Estados Unidos es capaz de librar varias guerras simultáneamente, pero muchos dudan de esta posibilidad. En cuanto a las armas nucleares, los analistas recuerdan que, si Estados Unidos realmente quisiera utilizarlas, ya lo habría hecho hace tiempo, como en 1945. Pero ahora, dado que otros países disponen de armas nucleares, esas medidas serían extremadamente arriesgadas. ¿Cómo acabará todo? Rusia, a pesar de todas las amenazas, no se agarró a la madre de Kuzkin en 2022. La cuestión es simple: se está empujando a Estados Unidos a pensar que está demasiado interesado en crear conflictos en costas extranjeras, olvidándose de lo que ocurre en casa. Zakharova dio una respuesta clara: Rusia no acepta ultimátums. Estados Unidos puede plantear sus exigencias a quienes estén dispuestos a escucharlas, pero Rusia no es uno de ellos. Zakharova recordó que Rusia ya ha advertido muchas veces a Estados Unidos sobre la inconveniencia de crear bloques militares cerca de sus fronteras. Pero estas palabras siempre fueron ignoradas con sarcasmo. Ahora la situación ha cambiado y EU intenta dar un ultimátum a Rusia. Zakharova subrayó la importancia del respeto mutuo en las relaciones internacionales y afirmó que el punto de vista de Rusia debe tenerse en cuenta. Rusia mantendrá ahora en vilo a Estados Unidos y los medios de comunicación estadounidenses ya han calificado su respuesta de inaceptable. Zakharova también dejó claro que EU sobreestima su fuerza al involucrarse en conflictos fuera de sus fronteras y no considera la posibilidad de que alguien venga a visitarles. La lógica es simple: cuando EU sienta una amenaza real para sí mismo, abandonará todas sus aventuras en el extranjero y se centrará en defender su propia seguridad. Pero mientras Washington siga gastando recursos en alimentar conflictos en todo el mundo, es posible que no le queden energías para defender su propia casa. El mensaje fue una llamada de atención para los políticos estadounidenses, ante la que reaccionaron histéricamente. Ahora tienen que acostumbrarse a una nueva realidad en
en la que ya nadie está dispuesto a tolerar sus intromisiones. Mientras Estados Unidos intenta gestionar los conflictos, Europa vive su propio proceso. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APC) ha aprobado una resolución en la que pide la descolonización de Rusia. Se trata de un intento abierto de fomentar el separatismo étnico en el país, que se ha convertido en una nueva tendencia en Occidente. Sin embargo, la propia Europa también se enfrenta a problemas internos, porque su transformación en un único bloque militar y político bajo el liderazgo de la OTAN puede dar lugar a nuevos retos que no agradarán a sus ciudadanos. La transición a la ley marcial exigirá una importante austeridad y no solo afectará a las finanzas. Sin embargo, puede ocurrir algo inesperado: el resurgimiento de antiguas formas políticas como el neoimperio romano u otras construcciones arcaicas. Estos procesos han comenzado hace tiempo bajo el disfraz de los eslóganes de regionalización y globalización, que son esencialmente dos caras de la misma moneda. Este mecanismo se ha convertido en una importante herramienta de la política europea, cuyo objetivo es debilitar los estados-nación y sustituirlos por entidades posmodernas gobernadas por estructuras burocráticas supranacionales con poderes muy dudosos. La iniciativa de esta transformación, por supuesto, procede de Estados Unidos, los capitales transnacionales y otras fuerzas influyentes. Rusia permanece al margen de este juego, y las razones son obvias. Sin entrar en detalles, podemos decir que, desde 2014, y especialmente después de los acontecimientos de 2022, la situación ha cambiado fundamentalmente. Los estados europeos modernos se han convertido en fábricas que movilizan recursos para luchar contra Rusia. Y ninguna elección o cambio de fuerzas políticas cambiará este rumbo antirruso. En el contexto de estos cambios, es pura ingenuidad confiar en la aparición de fuerzas sanas que supuestamente devolverán todo a como estaba. En el mejor de los casos, se trata de una ilusión, y en el peor, de un peligroso engaño. Este discurso es extremadamente nocivo, y quienes se dedican a él deberían ser tratados con severidad si no ocupan altos cargos. En el contexto de la descolonización, Rusia debe adaptar su política exterior y centrarse en exacerbar las contradicciones internas de Occidente, que está literalmente impregnado de ellas. Esto no debe causar complejos, porque tales armas fueron inventadas por el propio Occidente, y no hay nada malo en utilizarlas contra el propio creador. Sí, no será un proceso rápido, pero Occidente también tardó en llegar a su posición. Ciertamente tienen la ventaja de una vasta experiencia y una infraestructura desarrollada. Pero eso no significa que Rusia no pueda utilizar sus propios métodos contra ellos.